Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más, nuestra gratitud a Dios porque nos da la oportunidad en esta mañana de dirigirnos a cada uno de ustedes y juntos poder estudiar la palabra de Dios. Después de un tiempo nos volvemos a reencontrar y hoy vamos a estudiar juntos la Sagrada Escritura y a través de ella una doctrina importante para nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día. Como es nuestra costumbre, entonces vamos a pedir la bendición de Dios para que nos acompañe en el estudio de la palabra de Dios y para que a cada uno de nosotros nos ayudes a poner en práctica los conocimientos que adquiramos de su palabra. Le invito entonces a inclinar su cabeza para orar. Nuestro buen Dios, en esta mañana te damos las gracias porque nos has cuidado, nos has protegido y nos da la oportunidad una vez más de reencontrarnos en este día sábado para juntos estudiar la Sagrada Escritura. Queremos rogarte que tú bendigas el estudio de la palabra, que tú nos ayudes a comprender los conceptos que de ella podamos obtener y de manera especial que nos ayudes a poner en práctica los conocimientos de tu palabra. Bendice a nuestros hermanos donde quiera que se encuentren. Bendice el estudio de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, saludamos en especial a cada uno de nuestros hermanos del distrito de Osorno Central, que incluye, ¿no es cierto?, las iglesias aquí de Osorno, de Osorno Central, Franque, Ovejería, Quinto Centenario, Villa Lololwe, la iglesia de Sinaí, y también de lo externo del distrito que tenemos ahí a Riachuelo, la iglesia de Guayusca, Purranque, Río Negro y también a los hermanos de Puyehue, ¿no es cierto?, Entre Lagos. Y a la vez saludamos a nuestros amigos que de otras partes del país, ¿no es cierto?, se adhieren a poder compartir con nosotros su palabra. Esperamos que sean bendecidos con el estudio de la Sagrada Escritura en esta mañana. Bien, nosotros como adventistas no tenemos dogmas. Ustedes saben que la Iglesia Católica tiene dogmas. Los dogmas son verdades irrefutables, creencias irrefutables, independientemente del argumento que puedan tener para ellas. Y nosotros como adventistas no tenemos dogmas, porque creemos en una revelación progresiva. Y podemos aceptar alguna creencia, alguna doctrina nueva, en la medida que eso esté sostenido por la palabra de Dios. Porque para nosotros es básico lo que la Biblia dice. La única norma de conducta y de fe y de creencia para el cristiano es la Sagrada Escritura. Entonces, teniendo en mente eso, nosotros tenemos 28 creencias fundamentales. Estas 28 creencias fundamentales están agrupadas en 6 doctrinas. La primera de ellas es la doctrina de Dios, que incluye las primeras 5 creencias fundamentales: la Biblia, la divinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La segunda doctrina es la doctrina del hombre, que abarca la creencia 6 y 7, la creación y la naturaleza humana. La tercera doctrina es la doctrina de la salvación, que incluye las creencias fundamentales de la 8 a la 10. El gran conflicto, la vida, muerte y resurrección de Cristo, la experiencia de la salvación. La cuarta doctrina es la doctrina de la Iglesia, que abarca las creencias 11 a la 18. Crecer en Cristo, la Iglesia, el remanente y su misión, la unidad en el cuerpo de Cristo, el bautismo, la cena del Señor, los dones y ministerios espirituales y la número 18, que es el don de profecía. La quinta doctrina es la vida cristiana, que abarca las creencias fundamentales 19 a la 22. La ley de Dios, el sábado, la mayordomía y la conducta cristiana. El matrimonio y la familia. Y la sexta doctrina y última son los acontecimientos finales, que abarcan de la creencia fundamental 23 a la 28. Ministerio de Cristo en santuario celestial. La segunda venida de Cristo, la muerte y la resurrección, el milenio y el fin del pecado y finalmente la tierra nueva. Entonces son 28 creencias fundamentales agrupadas en 6 doctrinas. Hoy vamos a ver una doctrina de ellas en forma particular. Queremos hablar de la doctrina de Dios.
y de manera específica de la segunda creencia fundamental, que es la divinidad. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos en un Dios triuno. De allí surge, ¿no es cierto?, nosotros somos trinitarios. Hay algunos que han surgido dentro de nuestra fila que critican este concepto de la Trinidad, precisamente porque piensan que viene del mundo pagano. Ahora, la palabra Trinidad ciertamente no es una palabra que aparece en la Biblia. Usted en ningún texto de la Biblia va a encontrar la palabra Trinidad, sino que fue un concepto que se fue desarrollando en el tiempo dentro de la Iglesia cristiana. Y aparece 3 siglos después, en el año 325, en el Concilio de Nicea. Posteriormente se confirma en el Concilio de Constantinopla, en el 381, y finalmente se ratifica en el año 451 con el Concilio de Calcedonia, la palabra Trinidad. Ahora, aun cuando esta palabra no aparece en la Biblia, sin embargo, nosotros tenemos que descubrir lo que es la Trinidad a través de lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a Dios. Y en esto tenemos que ser bien claros. ¿Qué es lo que usted y yo vamos a comprender y entender de Dios? Lo que nosotros vamos a comprender de Dios es lo que Dios nos muestra en su palabra, lo revelado para los hombres. Hay muchas cosas en cuanto a Dios que no han sido reveladas a los seres humanos. Y en ese aspecto usted y yo no nos podemos meter, porque es especular. Tenemos que quedarnos con lo que dice la palabra de Dios. Bueno, algunos han graficado la palabra Trinidad con esto, con un huevito. Un ejemplo bien cotidiano. Pero nosotros acá tenemos un huevo, ¿no es cierto?, que es una unidad. Nosotros partimos este huevo, y usted cuando lo ve allí, ¿no es cierto?, en el plato ahora, usted va a ver que de este huevo, ¿no es cierto?, se desprenden 2 elementos más. Y al final tenemos 3 elementos: la cáscara, la yema y la clara. Pero los 3 constituyen una sola unidad que se llama huevo. Bueno, en cuanto a Dios, la palabra de Dios habla de esa unidad. Y ese Dios que presenta la Biblia está compuesto de 3 personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 constituyen, ¿no es cierto?, ese Dios que la Biblia nos invita a adorar. Vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar a poder comprender mejor esta doctrina que es tan importante para nosotros. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, mire lo que dice allí la Sagrada Escritura. Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El pueblo de Israel, a diferencia de todas las otras naciones que le rodeaban, era un pueblo monoteísta, creía en la existencia de un solo Dios. Y eso se ratifica acá en la Escritura. La palabra de Dios dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es uno de los versículos más repetidos por el pueblo de Israel hasta en la actualidad. Ahora, en el mismo sentido, en el libro de Efesios, el capítulo 4, el apóstol Pablo, que era un judío, ¿no es cierto?, de origen, ratifica esta creencia. Efesios capítulo 4, versículo 1. Vamos a buscar allí Efesios 4:6, perdón. Efesios capítulo 4, verso 6. Dice así: dice: un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cuántos dioses hay? Uno solo. Y nosotros no nos podemos equivocar en eso. La Biblia es categórica. Hay un solo Dios. El mismo apóstol Pablo, en el libro de Timoteo, la primera carta, el capítulo 2, dice lo siguiente. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay, ¿qué cosa? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y nosotros como cristianos nos adherimos a esta enseñanza bíblica. Nosotros creemos en un solo Dios. Ahora, esta palabra uno, que aparece allí en el libro de Deuteronomio que habíamos leído, es la palabra uno, ekat en hebreo. Y esta palabrita, ¿no es cierto?, habla no de uno de cantidad, de único, sino que este uno se refiere a uno de unidad.
El mismo concepto cuando la Biblia habla, cuando el hombre se une, el hombre se unirá a su mujer y los dos dice que constituirán una, ¿qué cosa? Una sola carne. Pero ¿cuántas personas existen en esa complementación? No existe una persona, existen dos, pero son uno. Ese mismo sentido se le aplica a Dios en la Escritura. Ahora, si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, este Dios que es único en las Escrituras, ¿no verdad?, habla en pluralidad. De partida, cuando dice acá en el versículo 1.1, Génesis 1.1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El término Dios que aparece acá es el término hebreo Elohim. Y si nosotros lo traducimos correctamente en español, debería ser traducido como dioses. Esa es la idea. Es un término plural, no es un término singular. ¿Y por qué la Biblia presenta a este Dios en pluralidad? Porque el Dios de la Biblia no es un ser único en el sentido de una sola persona. La Biblia habla de un Dios que está compuesto de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, ¿no es cierto?, Moisés, inspirado por Dios, utiliza la palabra Elohim. Y este Dios que es una pluralidad, ¿no es verdad?, ¿no es cierto?, en el sentido que son más de dos personas, en este caso son tres personas, que presenta claramente la Sagrada Escritura, habla en plural. Entonces veamos el versículo 26. Dice allí, entonces dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Hagamos. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios crea al hombre, ¿no verdad?, Dios nos dice, hago al hombre, o voy a hacer al hombre. El Dios creador, ¿qué es lo que dice? Hagamos. ¿Y por qué está diciendo hagamos? Porque aparte de él, hay otro, o otros al lado de él, que participan de esto tan importante que es la creación, la obra de la creación. Y recuerden ustedes que la obra creativa, ¿no?, el acto de crear, de dar vida, ¿no es cierto?, que solamente procede de Dios, es solamente Dios lo hace, nadie más. Nadie más se puede atribuir esa condición. De hecho, el sábado, ¿no es cierto?, nos ayuda a adorar a Dios. Nosotros adoramos a Dios en el día séptimo porque Dios, ¿qué es lo que hizo? Porque Jehová hizo los cielos y la tierra, porque Él es el creador. Entonces, esta característica de crear es exclusiva del Dios del cielo. Pero este Dios que crea dice, hagamos. Ahora, si avanzamos un poquito más adelante, en el capítulo 3, versículo 22, después de la entrada del pecado, Génesis capítulo 3, verso 22, y dijo a Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue más su mano y tome también del árbol de la vida. Y recuerden ustedes el engaño del diablo, cuando el diablo se acerca a Adán y Eva, y específicamente, en primer lugar, a Eva, cuando tienta para que ella coma de lo que Dios dijo que no había de comer, dice el argumento del diablo, verso 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios. Satanás nos dijo, seréis como yo, sino que seréis como Dios. Y ahora en ese mismo razonamiento, veamos el texto. Y dijo Dios, he aquí que el hombre es como uno de ¿quién? Como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Y semejante a quién? No es el diablo, el hombre no fue semejante, no pretendía ser semejante a Satanás, sino que a Dios, ¿no verdad? Entonces, ese semejante, dijo, he aquí que el hombre ahora es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Uno de nosotros, ese uno de nosotros, incluye al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la
¿no es cierto?, la plenitud de la divinidad actuando en favor del hombre, en el momento de la creación y también en el momento de la caída. Ahora, la experiencia de Génesis capítulo 11, versículo 7, tenemos allí, ¿no es cierto?, el diluvio. Cuando Dios interviene en el diluvio, dice allí, ahora pues, verso 7, Génesis 11, 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. El Dios del cielo actuando en su plenitud. Descendamos, ¿no es cierto?, para confundir sus lenguas. Nuevamente vemos a este Dios único que se expresa de manera plural. En libro de Zacarías, capítulo 3, busquemos allí Zacarías, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Aquí tenemos una experiencia, ¿no es cierto?, una visión, la visión del sumo sacerdote Josué. Y dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. El ángel de Jehová y el diablo. El diablo acusando, ¿no es cierto?, a Josué, que representa en representación del pueblo de Dios. Pero el ángel de Jehová estaba a su lado, ¿para qué? Para defenderlo. La contrapartida de Satanás, ¿quién es? La contrapartida de Satanás es Jesucristo. El ángel de Jehová, aquel que nos defiende. ¿No es verdad? Y dice, estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Si nosotros analizamos bien este texto, dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Por qué Jehová le dice a Satanás, Jehová te reprenda? ¿Y por qué no le dice directamente, yo te reprendo? Que es lo lógico. Porque aquí tenemos que en ese Jehová, ¿quién está? Está Jesucristo, ¿no es verdad? Y también está el Padre. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Nuevamente vemos a este Dios que habla, ¿no es cierto?, de manera plural. Isaías capítulo 6 es la experiencia que tiene el profeta en su llamamiento. Isaías capítulo 6, versículo 8. Mire lo que dice allí. Si nosotros analizamos bien cuando él ve esta visión, ¿no es verdad? Es interesante lo que dice el verso 3. Hablando de la adoración de estos querubines delante del trono de Dios. Y dice, el uno y el otro le daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuántos santos se mencionan? 3. Santo, 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 dice Jehová de los ejércitos. Porque este Jehová de los ejércitos está compuesto de un Padre que es santo, un Hijo que es santo y el Espíritu Santo. Los tres constituyen una sola divinidad. Santo, Santo, Santo. Y el verso 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, el profeta, ¿no es cierto?, en visión escucha la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y qué más dice? ¿Y quién irá por quién? No dice quién irá por mí, sino que quién irá por quién, por nosotros. Entonces yo respondí, dice el profeta, he aquí, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? ¿Y quiénes son estos nosotros nuevamente? Este Dios plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El verso 16 de Isaías, capítulo 48. Mire lo que agrega aquí el profeta de manera interesante. Isaías 48, verso 16. Dice así, acercaos a mí y oí esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Y así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Aquí está hablando Jesucristo, dice, acercaos a mí. Desde el principio no hablé esto en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora que dice, me envió Jehová el Señor
y su espíritu. Los tres, ¿no es cierto?, las tres personas actuando. Jesucristo que es enviado, el Padre que lo envía junto con el Espíritu de Dios. Y estas mismas palabras, ¿no es cierto?, Jesucristo las hace suya en Lucas capítulo 4, cuando le habla allí, ¿no es cierto?, y dice que esas escrituras se han cumplido delante de ellos. Ahora, este Dios, ¿no es cierto?, que es uno, como dice el libro de Deuteronomio, en el Nuevo Testamento lo vemos que actúa, ¿no es cierto?, de manera plural, este Elohim, ¿no es verdad?, que actúa de manera plural en la creación, después de la caída del hombre, en el diluvio y a través del desarrollo de la historia del pueblo de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, si nosotros vemos allí en el libro de Lucas, en el momento de la encarnación de Cristo, en Lucas capítulo 1, cuando el ángel se le presenta a María, a la Virgen María, en aquel entonces. Si leemos Lucas capítulo 1, verso 35. Respondiendo el ángel, que era Gabriel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo, el Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Los tres santos que menciona allí Isaías, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, actuando en esto tan importante que es la encarnación de Cristo, que es vital para la salvación suya y mía. Este Dios triuno actuando allí, ¿no es cierto?, en el vientre materno de María, para dar a luz a este Hijo, el Dios hecho hombre. Si vemos en el libro de Mateo capítulo 3, cuando Jesucristo es ungido como el Mesías, nuevamente la divinidad actúa en plenitud, esta Trinidad. Verso 13, capítulo 3 de Mateo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió y dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Jesús, y después que Jesús fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos se escuchaba que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el momento del bautismo de Cristo, ¿cuánto de la divinidad estaba participando? El Hijo, ¿no es cierto?, se introdujo descendió al Jordán. Se ve al Espíritu de Dios que viene como paloma, y se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nuevamente, los tres actuando en conjunto. Si nosotros vemos ahí en Isaías capítulo 61, el verso 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Este es un texto mesiánico. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Y esto Jesús se lo aplica a sí mismo, ¿no es cierto?, allí en Lucas, cuando está en la sinagoga, Lucas 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Y se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Es interesante cómo Jesucristo, Isaías, si usted compara, Isaías dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el texto de Lucas, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando Jesús se refiere a Jehová que le unge, acá dice que es el Espíritu Santo el que lo unge, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque los tres constituyen una sola unidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Los tres constituyen a ese Dios pleno que presenta la Sagrada Escritura, en el cual nosotros como cristianos adventistas del séptimo día creemos. Creemos en un solo Dios, pero un Dios compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres constituyen a ese Dios excelso. Ahora, si nosotros vamos a Colosenses, que Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra primogénito, queridos hermanos, es la palabra griega monogenes, único en su especie. De toda la creación, Jesús es el más excelso, porque es hombre, pero a la vez también es Dios. Por eso es monogenes. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, los que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo por inspiración divina? Que Cristo, ¿qué es lo que es? Este monogenes, ¿qué es lo que es? Es el creador. Por medio de Él y para Él y a través de Él fueron hechas todas las cosas. Ahora, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nuevamente, el término monogenes aplicado a Cristo. El primogénito entre los muertos. Jesús no es el primero que murió, como tampoco Jesús no fue el primero en ser creado, sino que de entre la creación y de entre los muertos, Jesucristo es el único en su especie, pleno Dios y pleno hombre. Eso es lo que dice ese término. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Plenamente Dios Jesucristo. Jesús no es menor que el Padre, ni el Espíritu Santo es menor que el Hijo. Los tres constituyen un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso habla la Trinidad. Los tres son iguales en esencia, en condición, en atributo. Ninguno es menor que el otro. Cada uno cumple funciones, por eso a Jesús se le llama el Hijo, porque de entre la divinidad, Él vino a este mundo. Por eso toma el rol del Hijo. El Padre, porque queda, ¿no es cierto?, en el cielo. Y el Espíritu Santo, que cumpliría después la obra que está haciendo ahora el Espíritu Santo en reemplazo del Hijo, que ahora está en el cielo intercediendo por usted y por mí. Ahora, el apóstol Pablo habla categóricamente que Jesús es el creador. Ahora, si este Cristo que es el creador debería estar mencionado, entonces, ¿dónde? En el relato de la creación, en el capítulo 1, donde nosotros encontramos cuando Dios crea. Ahora, si vemos aquí, dice, en el principio, el verso 1, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Elohim, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. En este texto, que se va repitiendo la misma estructura de que Dios dijo y se hizo, vemos que aparece, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuántas personas se mencionan allí? Tenemos identificado al Espíritu de Dios, y tenemos a Dios mismo, el Padre, identificado. Pero Jesucristo, ¿dónde está acá? Aparentemente no está. Pero miren, dice: y vio Dios la luz que era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y así sucesivamente. Y dijo Dios. De acuerdo a la Escritura, ¿cómo Dios crea los elementos? Si usted va al libro de Salmos, ¿no verdad? El Salmo 33. Dice así, Salmo 33, verso 6. Por la palabra de Dios fueron hechos, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Verso 9. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió.
¿Cuál es el elemento que utiliza Dios para crear todas las cosas? ¿Qué elemento utilizó? Su palabra. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces tenemos al Padre y al Espíritu Santo que se mueven sobre la faz del abismo y se empiezan a generar los elementos. Ahora, el Padre que da la orden, ¿qué instrumento utiliza para crear las cosas? ¿Utiliza qué cosa? Su palabra. Y mire lo que dice de manera inspirada el apóstol Juan en Génesis capítulo 1, que comienza de la misma manera que el libro de Génesis. Por eso algunos teólogos le llaman a Juan el Génesis del Nuevo Testamento. Dice, en el principio era ¿quién? El Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. En griego dice, en el principio era el Logos. ¿Y quién es este Logos? El mismo Juan lo describe. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Y sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y agrega el verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. Y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es este Verbo? ¿Quién es este Logo? Es Jesucristo. Entonces, ¿Jesucristo estaba presente en la creación? Claro, porque por la palabra de Dios, por Jesucristo, fueron hechos los cielos y la tierra. El Padre da la orden, el Espíritu Santo se mueve entre la faz de las aguas y la palabra de Dios, que es Cristo, Él es el Logo, crea los elementos. Por eso, ¿no es cierto?, cuando el apóstol Pablo dice en Colosenses, el texto que habíamos leído anteriormente, dice el verso 16, por Él o en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, en el momento de la creación, ¿cuántas personas que conforman la divinidad participan? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia nos presenta, queridos hermanos. Ahora, muchos pretenden llegar a comprender lo que es la Trinidad o la divinidad de manera cabal, pero eso es algo imposible. Si miren, si hay muchas cosas que usted maneja en lo diario, que ni siquiera usted conoce plenamente cómo funciona. Yo tengo este celular y hay muchas cosas que de este celular yo no sé cómo funcionan. Pero ¿qué es lo importante? Que me es funcional. Apenas lo sé usar para llamar y recibir algún WhatsApp y todo lo demás. Pero yo no sé cómo funciona este aparatito, cómo hace que yo pueda apretar algunas teclas y me puedo comunicar, ¿no es cierto?, con mis parientes, puedo tener acceso a Internet, ver películas y cuantas otras cosas. ¿Cómo funciona su ojo, queridos hermanos? ¿Cómo funciona el oído? No nos entendemos a nosotros mismos y hay algunos ilusos que quieren, ¿no es cierto?, tener en su mente una concepción plena de ese Dios del cielo. La Trinidad es algo complejo de entender. ¿Por qué? Porque habla de ese Dios excelso. Pero aun cuando existe esa complejidad, porque estamos hablando del Dios eterno, la palabra de Dios, eso complejo lo hace sencillo. ¿Y qué nos dice la Escritura? Los textos que leímos. Hay un solo Dios. ¿Qué más dice la Escritura? Que este Dios, ¿no es cierto?, es un Dios plural, Elohim, que está compuesto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos tres seres, ¿no es cierto?, que constituyen a este único Dios, están interesados en su salvación y en mi salvación. Y esto hace algo más grandioso, queridos hermanos, el interés de Dios por nosotros. La posibilidad que usted y yo tenemos de salvación, porque no es uno el que está luchando por usted, son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, termino con esto. Una de las características de Dios es la que dice el apóstol Juan, en 1 Juan. Y si nosotros leemos 1 Juan,
capítulo 4, versículo 8. El que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué es lo que es? Dios es amor. La esencia del Dios del cielo, de este Dios triuno, ¿cuál es? Es que Él ama. Y queridos amigos, este hecho de que lo que Dios es en esencia, y si hay algo que caracteriza a ese Dios del cielo es el amor, implícitamente nos dice que Dios desde un principio no estaba solo. Por ejemplo, para que exista el amor de padre, ¿qué tiene que haber? Un hijo, o en este caso dos. ¿Ah? Tiene que haber un hijo. Para que exista el amor de una mujer, tiene que haber un hombre. Para que exista el amor de un esposo, tiene que haber una esposa. Para que exista, ¿no es cierto?, el amor de amigo, tiene que haber otros amigos. Y para que exista el amor de Dios, el Dios del cielo en esencia necesitaba otro igual a quien amar. La esencia de Dios nos habla de eso, de que este Dios triuno desde siempre ha sido más de uno: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, es interesante que el diablo, ¿no es verdad?, allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, si es que no me equivoco, nos habla de que del diablo, el verso 14, dice, verso 13 en realidad, cuando cae la sexta copa de la ira de Dios, Apocalipsis 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de ésta se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, del diablo, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo, ¿no es cierto?, presenta esta falsa trinidad. La esencia del diablo es copiar lo verdadero. 3 espíritus. No son ni 1, ni 2, ni 4, ni 6. Son 3. Porque el diablo copia, ¿no es cierto?, la identidad del Dios del cielo. Y el diablo, ¿no es cierto?, conoce a Dios en su esencia desde el principio. Él le vio cara a cara. Vio a ese Padre, a ese Hijo y al Espíritu Santo. Y este Dios del cielo, ¿no es cierto?, está muy pronto a venir en la persona de Jesucristo. Y termina el libro Apocalipsis con lo siguiente. Dice que allí, busquemos en Apocalipsis capítulo 22, dice que en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara. El nombre de Dios, ¿no es cierto?, que estará en su frente. Es interesante cuando se habla en nombre de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19, dice lo siguiente: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo, que dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y por qué nos dice bautizándolo en los nombres? Sino que dice en el nombre. Porque en nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de Dios. Los 3 son Jehová. Jehová el Padre, Jehová el Hijo y Jehová el Espíritu Santo. Pero dice el nombre, porque es un único Dios compuesto de 3 personas. Y estas 3 personas, usted y yo tendremos algún día el privilegio de verle cara a cara. Al Padre y al Cordero de Dios, ¿no es cierto?, sentado en su trono. Sus siervos le servirán. Y agrega más adelante en el versículo 16, y yo Jesús dice, he enviado mi ángel para daros testimonio. Apocalipsis 22, 16. Y yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente en la mañana. Y el espíritu y la esposa dice ven. Y el que oiga dice ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Y el Espíritu dice, ven. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo terminan la historia de la salvación allí en el libro Apocalipsis. Qué maravilloso Dios usted y yo tenemos por privilegio conocer a través de la Escritura.
y nosotros debemos entregarle nuestra vida, nuestro corazón. Algún día tendremos el privilegio de conocer, ¿no es cierto?, a ese Dios cara a cara. Pero es importante que en preparación para aquello, en esta tierra, usted y yo aprendamos a relacionarnos con este Dios, día tras día, mañana tras mañana, de tal manera que Dios llegue a ser una realidad en su vida y en mi vida. Que el Dios del cielo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le acompañen a usted y a mí en nuestra experiencia cristiana. Y que algún día, ¿no es cierto?, tengamos por privilegio abrazar a ese Dios que lo ha entregado todo por usted y por mí. Le invito a orar para entregar nuestra vida, nuestro corazón a ese Dios triuno que la Biblia nos presenta, a ese Dios excelso que nos ama grande y maravillosamente. Oramos. Padre, te agradecemos porque tu palabra nos presenta quién eres tú, y aun cuando nosotros somos seres humanos finitos, te agradecemos porque en tu amor y misericordia tú has revelado lo que nosotros podemos entender, podemos comprender y aplicar a nuestra vida. Te agradecemos porque tú creaste los cielos y la tierra, por Jesucristo tu Hijo, que vino a este mundo a dar su vida por nosotros, y por tu Santo Espíritu, que intercede en nuestros corazones, que nos convence de pecado, de justicia y juicio. Y queremos rogarte, Padre, que tú nos ayudes para que cada uno de nosotros, en su experiencia cristiana, te aprenda a conocer, te aprenda a amar y te aprenda también a servir. Y cuando tú vuelvas en la persona de Jesús, podamos todos juntos ascender al cielo y vivir contigo eternamente y para siempre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.